Hola joyas, bienvenidos, bienvenidas. Ahí está, ya, transmitiendo en vivo, genial, buenísimo, bienvenidos, bienvenidas joyas. Voy a invitar a Cristian a que se sume al encuentro. ¡Aló! Ya. Buenas. A ver, ¿me escuchas? Sí, ¿y vos a mí? Sí, también. ¡Qué maravilla! Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muy Depende bien. en qué momento nos estamos sintonizando. Así es, bienvenidos a las joyas que se están sumando a este nuevo episodio de Joyas de Iniciación. Capítulo número... 43. ¡Qué maravilla! Mirá, qué bonito. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Así es. Bien, Cristian, entusiasmada, una semana en la que agradezco a todas las personas que estuvieron compartiendo sus mensajes, ahí los pueden leer en mis historias, en los comentarios de Joyas de Iniciación, en los episodios que los encuentran en el Instagram de Cristian, en el mío, en las páginas de Facebook, en los canales de YouTube, ahí van a encontrar las grabaciones en Spotify, el podcast de Joyas de Iniciación, así que una semana movilizante con el tema que estuvimos compartiendo la semana Ajá. anterior. ¿Cuánto hay ahí que para decir? Pero bueno, Sí, bien. así es. Platico la dinámica si estás Sí, de acuerdo. por supuesto, adelante. Muy bien. Bueno, a todos los que se están sumando al encuentro, les platico que esta transmisión en vivo por Instagram, la dinámica que utilizamos es que sus comentarios, experiencias los envíen, preguntas también a través de su pantalla al signo de pregunta, yo los recibo y los vamos compartiendo en el tejido de joyas que estamos construyendo con ustedes, con Cristian y conmigo también. Así que, bueno, esa es la dinámica. Bien. Y ahora sí. Bien, y antes de entrar en tema como tal, Dale. me gustaría un segundito para decir gracias a dos cosas y de paso invitar a también. Ajá. Es gracias a los amigos de Trascendiendo Summit, que hoy fue el día donde estuve exponiendo, ¿sí? Como creo que se les había comentado, donde hablé de educación y política, educación como consciente como base para la creación de una nueva humanidad. Así que bueno, para los que gusten entender cuál es el tipo de educación propuesta desde enseñanza, pues bueno, los invito a entrar ahí a Trascendiendo Summit y ahí van a poder ver mi video, que aparte también, bueno, está el de Pablo y Carolina, que bueno, también son compañeros de escuela, aliados, que bueno, también he estado ahí exponiendo. Eso por un lado. Y Buenísimo. ah, Sí, no es interrumpir, pero que ya accedí yo al link, lo pueden ah, encontrar en tu Instagram y está en el canal de YouTube de sí, Trascendent Summit o algo, sí, no me Sí, acuerdo la pronunciación, pero bueno. y yo tampoco la pronuncio, pero está muy buena tu exposición, me encantó, me llega al corazón, la verdad que muy valioso lo que compartiste ahí y que tiene que ver con la integración también lo que estamos compartiendo aquí. Totalmente, y vuelvo a decirte, ¿no? Entendiendo que realmente el cambio de mito, en la humanidad, la base está en la educación. Eso es fundamental. Y la próxima semana, el domingo próximo, que es, a ver, vamos a hacer cuentitas de palitos. Hoy es 11, 12, 13 y 7, 20. Ahí está, ¿no? ¿Hice bien? Pues yo no conté, yo iba a Pero abrir, bueno, me iba a abrir mi computadora pero para creo ver que el mis palitos han calendario. funcionado y el 20, que es el domingo 20 de marzo del 2022, por si lo estás viendo en otro momento, el video, a las 13 horas de Argentina, ¿sí? Voy a estar ahí participando, bueno, en el Congreso de Yo Somos Evento, a través de, bueno, con Ángela, en esta ocasión está Gaby Lunari como coanfitriona también, así Ah, como lo has estado vos en algún momento, y bueno, y como yo ahí
en su momento con Angie, le dije, bueno, ¿qué tal si haces un congreso? Bueno, dale. Esas cosas que a veces yo estoy aburrido y propongo, y bueno, ahí nace conjuntamente con ella esto de El Mundo a tu Favor. Y bueno, voy a estar exponiendo a los que gusten, ahí voy a estar hablando de política. O sea, la política, claro, porque la educación, cuando hablamos de transformar la humanidad, hay que transformar el paradigma que creó gran parte de la modernidad y la historia humana, y es la Claro. política. ¿Sí? Ujú. Que la política no es más que la integración de un paradigma religioso, económico y científico. Hoy en día la política ha absorbido y se transforma en la base. Ha ido cambiando. Originalmente el paradigma religioso era el que tenía el mayor poder, era Sí. el que designaba. Eso ha ido transformándose a lo largo del tiempo, de la historia. Bueno, hoy es el paradigma político. Así que bueno, de mi parte, entonces el próximo domingo 20 a las 13 horas de Argentina, saquen ahí su horario, ahí en Yo Somos Eventos, El Mundo a tu Favor, voy a estar hablando también de, así como hoy hablé de educación consciente, voy a estar hablando de política consciente. Bueno, ya pasé, como diríamos, el chivo, la Perfecto. invitación y las gracias. Sí, pues hay un abrazo a Angie, creadora de Yo Somos Eventos y de estas conferencias, a Gaby Lunari, aliada, y a ti, Cristian, por continuar compartiendo escenario. Los invito a participar y a ir sumando brillo, porque cada conversación y exposición va sumando una nueva percepción para esta creación que estamos apostando a Bien. construir una nueva Y humanidad. eso, y esto, ya que diste ahí en el clavo con algo, lo voy a tomar, lo Sí, digo y te doy el pase para anudar con el tema, con las preguntas o lo que haya. Y esto, integrar es lo que marca la diferencia con los paradigmas actuales. Los paradigmas actuales no logran integrar, se postulan como verdad. O sea, lo que el paradigma puede es lo que es válido, verdad y existente. Lo que el paradigma no comprende, no puede, no logra resolver, es lo que se transforma en falacia, mentira, ciencia ficción, herejía, dependiendo del paradigma que estés hablando, digamos. ¿Sí? O ujú, sea, no logra integrar. ¿Sí? Cuando hablamos de integrar es, bien, de tal mito, de tal situación, que sería lo mismo que decir, de tal perspectiva, porque un mito no es más que una perspectiva de una visión y una resolución de un conflicto. Todo mito, comedia y tragedia griega. Algún día hablaremos en profundidad ujú. de lo que implica todo eso, pero no es, como hay un dicho, no es moco de pavo. O sea, es una cosa que está muy, muy, muy representada. Como lo dije, todos los mitos griegos y todo lo que es la comedia y la tragedia griega son formas que encontraron de transmitir lo que sucede en nuestra cabecita. Por Así eso es. es tan importante. Bueno, algún día hablaremos en profundidad de todo eso, pero lo que sí te digo es que un mito no es más que una perspectiva frente a un tema que te da una perspectiva y esa perspectiva tiene o no tiene resolución de ese conflicto. Entonces, si en la perspectiva donde estás parado no hay resolución de ese conflicto, lo único que hay que hacer es cambiar de perspectiva hasta encontrar una que tenga resolución a ese conflicto, porque las hay. Sí, Y eso es el cambio de mito y la integración de mito, o sea, es no posicionarte, no pararte como una verdad. ¿Cuál es el problema de posicionarte como verdad? Y no importa en qué sea, en política, en religión, en economía, en tecnología, en hermetismo, en iniciación, en enseñanza, en donde fuera. El problema de posicionarte como verdad y única verdad se llama autoritarismo. Es lo que justamente estamos viendo hoy a nivel social respecto de los conflictos que se generan. Cuando alguien se postula como yo soy verdad y lo que digo es verdad y todo lo otro no lo es, lo que termina sucediendo es algo que se llama autoritarismo, que es ujú, lo que encontrás como modelo de conflictos y modelo de generación de los polos, como el caso de Ucrania y Rusia, o de Rusia y Estados Unidos, como lo quieras ver, o de China y Estados Unidos, o sea, siempre los polos antagónicos, pero todo el conflicto está en el posicionamiento como verdad. O sea, es una perspectiva y es la única válida. Bien, mientras alguien o algo esté parado sobre una perspectiva y la declare como única válida y no
dé lugar a cambiar de perspectiva, de mito, de paradigma y por lo tanto de punto de vista y de resolución de una situación. Así que en tu vida es muy simple. Cuando estés frente a un tema al cual no le encontrás resolución, lo que tienes que hacer es simplemente cambiar de perspectiva, hasta encontrar la perspectiva que te brinda la solución, el mito que te brinda la solución a ese conflicto. Lo importante es lo fundamental para no instalar una perspectiva como única, y es no la defiendas. Lo que fija una perspectiva, lo que fija una verdad, una perspectiva como verdad, o sea, un punto de vista como única verdad, es defenderla. Cuando vos la defendés, la transformás en verdad. Y cuando la transformás en verdad es donde aparece la argumentación, que la consolida como verdad esa creencia, y que además intenta, ¿no?, imponerse como perspectiva también para con otros. Y como hay un mito, que algún día también hablaremos, se llama El amo y el esclavo, donde siempre Sí. que alguien se postula como yo soy la verdad, se postula en la posición de amo, y eso al yo es algo fantástico para encontrar a quién seguir para poder actuar ese lugar de esclavo, pues bueno, y después pasan las cosas como vemos allí en Estados Unidos, en Rusia, en lo que está pasando en Ucrania, bueno, la tensión que hay en el ambiente en general, en el mundo, por más que el foco del conflicto esté casualmente en Europa, digamos, ¿no? O sea, no es casual, que la caja de Pandora, bueno, todo esto que estamos viendo, esté también en esa zona. Bueno, me extendí un poquito, lo sé, pero bueno, me pareció fundamental que entiendas por qué, cuando hablamos de que la clave está en entender los mitos, en entender en qué mito estoy y en cómo cambiarlo, integrándolos, es para que entiendas, mira un mito como una perspectiva. Si ese mito, esa perspectiva no tiene resolución del conflicto ante el cual estás, simplemente cambia de perspectiva, cambia de fotograma, como si cambiaras de canal en la tele, hasta que encuentres la respuesta. Pero es fundamental para tener esa flexibilidad no defenderlo como verdad, no defender ese mito. Buenísimo. Y hablando de no defender ese mito, no defender esa verdad, que es una sola opción, hay una enseñanza tolteca que a mí me encanta recordarme todo el tiempo, que es, la verdad es la vida. Los cuentos que nos contamos de ella no lo son. Sí, sí, y sobre todo hay un montón de dichos que podría, acá podríamos hacer un listado, o sea, desde decir tantas veces una mentira hasta que se haga verdad. O Claro. sea, hay, ¿no? Querés que algo sea verdad, empezar diciéndolo como una mentira. O sea, hay un montón de dichos a lo largo de la historia y de las distintas culturas, ¿no? Y sobre todo hoy, en los tiempos donde la comunicación y la información es a lo instantáneo y hay tanta sobrecantidad de canales de información, cualquier mentira automáticamente se instala como verdad, porque como el ser humano por lo general no va a investigar, sino que apareció esta noticia, es verdad. Se da por hecho de que es verdad porque aparece o en la tele o hoy en día en las redes sociales. Claro. Inclusive para alguna gente, por el solo hecho de aparecer en las redes sociales, tiene más veracidad que algo que aparece en la tele. Se ha armado esa polaridad. Si es la tele, es falso. Si es redes sociales, es verdadero. Error también de creencia, porque en las redes sociales circulan unos, como se dice, unas situaciones que cuando se prende la luz del boliche a las 6 de la mañana y ves con quién estuviste bailando, decís, oh my God. Suele suceder, claro. Suele suceder, pero bueno, adelante. Bueno, muy bien. Bueno, una muy bonita introducción. Veníamos hablando. Siempre mis introducciones son bonitas. Sí, sí, sí. No, ok, ok. Bueno, está muy bien. La autoestima. Yo solo digo. Muy bien. Ok, bueno. Ay, bien. Ya que voy a, ya que voy a platicar el tema. Bueno, es la alegría. Muy bien. Veníamos platicando de Seria. se abre el mito de la caja de Pandora. Y estábamos platicando el por qué
es ahora que se abre la caja, platicaste del mito, de una forma muy simple. Recuerden que estos episodios son joyas, son chispazos, o sea, hay que profundizar como Cristian, o sea, es un video que está en YouTube. Esto es una ventana que se abre para que inicien un proceso de autoobservación, investigación. Está la escuela de Cristian, yo brindo sesiones en donde pueden profundizar más en estos temas y en entenderse. Entonces, hablábamos de la caja de Pandora, se abre y casualmente lo que nos venden como que la esperanza es lo que quedó adentro de la caja, vemos Como que salvación. como Como salvación, salvación de todos los males que salieron. Como si fuera, quedó la esperanza dentro de la caja, ahora sale y los captura a todos. claro, y nos salva a todos. Claro, ¿no? Sale Está, a capturar los otros males, todas las otras pestes, y uh-huh, plum, listo, solucionado. Nos vuelve a meter en la caja. así es. Pero para los griegos, y si estamos hablando que los griegos transmitieron este mito, ¿qué es la esperanza para los griegos? De ahí es donde dices, si investigas un poquito más, te das cuenta de lo que dices. La esperanza es una expectativa de que algo afuera se va a resolver cuando yo no estoy haciendo algo dentro de mí para que eso que veo afuera proyectado cambie el primero en mi interior. Y que era la mezcla entre la espera y las Y ansias. las ansias. Exactamente, la espera, la expectativa y las ansias. Uh-huh. Todas cuestiones que tienen que ver con quedarte, o sea, posicionarte vos en una posición, valga la redundancia, totalmente expectante, o sea, Uh-huh. desinvolucrado, y que todo lo que pasa afuera será solucionado gracias a eso, pero que vos no tenés algo que ver con esa solución. No sos parte ni del problema ni de la solución. Vos estás ahí como víctima frente a lo que sucede. Por eso necesitas un salvador que captura esos males, que serían el verdugo dentro de la dinámica del mito, digamos, ¿sí? Entonces, eso es y eso es parte de lo que sucede, o sea, se asocia esto, si lo seguimos viendo, en la esperanza, o sea, es como decir, si vos mirás, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, tenés esperanza, es lo último que se pierde, tenés esperanza, tenés esperanza que ya lo vas a usar. Y la única esperanza que yo conozco es, hay esperanza, ráscame la espalda, que era una canción, no existe otra, es la única esperanza que conozco. Pero bueno, no, esa era Esmeralda encima, ni siquiera, espera, era Esmeralda, pero más o menos igual. Pero bueno, a lo que voy es que la esperanza a lo único que te invita es a estar en una posición totalmente pasiva frente a un tema, en donde estás esperando que alguien te solucione algo y vos en ningún momento, te digo, ni sos parte del conflicto, mucho menos de la solución, y esa espera y esas ansias, esas expectativas y esas ansias juntas, lo único que te lleva es a la palabrita que es la que las agrupa, se llama necesidad. La necesidad es la posición en la que te pone la esperanza. Porque como vos no tenés algo que ver, ni en el conflicto, ni en la solución, y estás en la espera de que algo se solucione, estás en carencia frente al tema. Uh-huh. En carencia, que esa carencia, como no tiene que ver con vos, cada vez te va a generar más necesidad. Entonces terminás aguardando que sea el gobierno de turno el que resuelva el problema, el que te brinde la solución, y si no es este gobierno, es el siguiente, y si no es siguiente, y si no será el religioso de turno, y lo que fuere. Pero vos, vuelvo a decir que no tenés nada que ver, ni en el proceso, mientras tanto, lo que vas aumentando en tu vida es la necesidad, que te digo, es el hábitat natural, en donde la espera, la ansiedad, esa esperanza y esa expectativa se ubican. Expectativa que a su vez, y esto para anudarlo con los talleres de economía consciente que vamos a estar brindando próximamente, que después, bueno, vos compartirás la data, expectativa y esperanza, que lo único que hacen a nivel humano, propio y colectivo, es generar deuda. Porque la esperanza, como vos crees que el conflicto está afuera y crees que el otro hizo algo, esa expectativa de solución que vos tenés afuera, le está cargando al otro una deuda de una resolución de algo
que el otro no tiene nada que ver porque ni lo hizo, ni lo sabe, pero vos ya le endosás una deuda, de que como el otro no lo va a resolver, porque lo tenés que resolver vos, nunca vas a saldar esa deuda. Y esa deuda del otro se amplía, se amplía, se amplía, se amplía tu expectativa y cada vez crees que el otro está más en deuda con vos y por lo tanto más defraudado, decepcionado y frustrado te sentís porque el otro nunca paga su deuda, porque en realidad solo vos se la cargaste al otro, solo vos se la endosaste. Y Claro. todas sus expectativas se caen como castillitos, ¿no? Como los naipes de los castillitos, y ahí la necesidad se apodera de vos. Chan, chan. Sí, que lo podemos ver, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de el presidente de un país o con lo que está sucediendo ahora, que todo el mundo tiene sus expectativas o ubicando cuestiones, es que debe el presidente hacer tal, es que ¿por qué está haciendo esto si es el presidente y debe de ver por sus ciudadanos y a polarizar toda la situación y en realidad pues es un ejemplo porque todo esto que estamos compartiendo me preguntaban, pero ¿por qué? O sea, ¿a favor de quién estás? ¿De Estados Unidos? ¿De esto que estamos compartiendo no es un favor o en contra? Claro. No, es aprender a leer desde lo sutil, que es la apuesta de joyas de iniciación y de un camino iniciático, de aprender a leer desde lo sutil, desde los mitos, para detectar los detalles que después van a decantar y crear lo real. Entonces, lo que platicas ahorita, esa deuda simbólica que está conectado, pueden ir a acceder a episodios anteriores en donde hablamos de la culpa y de la deuda y sumarlo a esta cuestión de esperanza, ansias, necesidad que estás hablando el día de hoy. Sí, y acá dijiste otra vez otra palabrita clave, que el castellano en nuestro idioma, que si nosotros hablamos, tiene en algunos aspectos ciertas ventajas para escuchar que a veces que otros idiomas, ¿no? Y recién vos hablabas justamente que cuando uno espera que el otro haga algo, justamente lo que decís, como bien lo mencionaste vos, es el otro debe hacer tal cosa. Se debe hacer esto, se debe hacer lo que es. O sea, el deber está tomado como una acción a realizar, pero también, justamente, el deber es una acción de deuda. O sea, la misma palabra comunica y expresa en lo simbólico una misma raíz. Entonces, el debiere, el debiera, el debe hacerse, justamente, como decíamos, ¿no? Conecta directamente con esa deuda que te conecta a vos con esa necesidad. Bien, y Hicimos una... sentido que vamos construyendo, o sea, porque son, si van a escuchar de nuevo o en podcast los audios, vamos a ir entendiendo también todo este tejido y cómo se conecta. Es que todo es un tejido, o sea, justamente es un tejido que nosotros lo que vamos haciendo en cada una de estas cuestiones es conectar, o sea, el secreto no es a ver qué sé más o qué sé menos, el secreto es cómo aprender a conectar la información, eso es integrar. Integrar no es saber más de cosas, integrar es aprender a generar un talento de anudar, de conectar la información que parece, en primer lugar, desconectada, que no tiene algo que ver en lo superficial, y cuando rasgas la superficie, entras a lo profundo, empezás a ver las conexiones. Y una pregunta, digo, en la semana, vos me decías, hubo comentarios, preguntas, hubo bastante movida, ¿verdad? Con todo esto. Sí, estuvo muy movida. Tengo aquí, de hecho, en mi computadora, porque abrí varios comentarios para... Hay varias preguntas y muy interesantes y comentarios y apuestas, que es lo que me encanta. O sea, cuando comparten su percepción, a ver, una de las apuestas del episodio anterior, sí, que hablaste de un discurso de Putin, sí. lo brindó semanas atrás. Y la invitación era escucharlo para detectar en el discurso qué aparece, qué les llama la atención, qué fallido, qué detalle perciben, que pueda, para aprender a usar la herramienta de anticiparse, de escuchar
Mm. Entonces lo compartí ayer, Cristian. Hay respuestas, hay mensajes, hay algunas opiniones, que por ejemplo está el mensaje de Ángela, que le agradezco su mensaje, que es más, eso es una reflexión. Ah, Habla mucho de lo que estuvimos compartiendo ya, de cómo esa guerra también habla, ella dice, esta guerra habla de ti y de mí, de la tristeza que estamos viviendo y es un reflejo de nuestra propia desarmonía e incoherencia. O sea, es una ajá, forma de lo que hemos hablado de no te desimplifiques de lo que está sucediendo porque lo ves en un país que está lejano al tuyo, sino que sí. también es un reflejo de tu interior. Entonces, Ujú. esta reflexión y también esta cuestión de violencia, de agresión, decía cómo estamos educados para también manipular los medios de comunicación o para vender solo una percepción y polarizar a favor o en Es que contra. es muy fácil hoy de 100 fotos agarrar la que estás con cara de menso, ¿no? Y decir, es esta, digamos, ¿no? Y todas las otras quedan afuera, digamos, ¿no? Es Ujú. muy común eso, ponerle, o recortar, ¿no? Hacer un collage de distintas cosas para que justo, ¿no? Se arme a tu manera. Y más hoy en día con todo el tema digital, digamos, ¿no? Pero bueno, ajá. Y en cuanto al discurso de ese video, que lo pueden encontrar Mm, en redes sociales, o sea, para los que estén viendo este episodio y no tienen idea, considerando ajá. que no vieron el discurso del que estamos hablando hoy, por favor, los invito a que una vez que concluya este episodio, accedan a mi Instagram o a mi Facebook y ahí compartí el link y van a encontrar el discurso del cual estamos hablando en este episodio. Así Y es. entonces, María Gabriela Chaparro, mi aliada, nuestra aliada, comparte que ella detecta cómo dice que en el discurso de Putin dice, reconoce que en 1991, luego de la disolución de la URSS, se quedaron con 164 millones, lo que es demasiado. Ahí menciona como que un detalle, como si se hubieran quedado con Mm. demasiado dinero y ahora no se sabe. Y luego dice, Putin dice, la Sí, necesidad. igual, claro, eso no es dinero, son kilómetros cuadrados. Ah, bueno, yo dije lo Son de, kilómetros cuadrados de territorio. claro, tal vez ella, porque yo lo del dinero lo dije yo. Eso no está ahí, eso fue mi tipo. Ajá. Ajá, Putin dice, la necesidad de seguridad para todos no existe. Esa es otra frase que detectó Mm, en el discurso. Y, bien. y dice, explícitamente en la base del potencial del conflicto hay una necesidad. Mm, Ese fue su comentario. bien. También hay preguntas de qué opinas de la ontocracia y bueno, Mm. mensajes que son Sí, larguísimos. sí, vamos a simplificarlo con algo, ¿sí? Sí, Agradezco de mi parte todas las apuestas, todos los comentarios. Bueno, no nos da el tiempo de un programita para y, compartirlos todos, pero bueno, y lo leer agradecemos. la Claro, y leerlos todos, pero lo uh-huh. agradecemos. Pero acá lo importante que fue lo que planteamos es decir, bueno, a ver, ¿cuál es por ejemplo, en el caso de Putin, cuál es su intención? Y su intención queda clara cuando se refiere a Ucrania, porque habla de que Ucrania fue creada por la URSS, Uh-huh. pero eso no sería tan importante. Lo más importante es que dice, nosotros la creamos. Hay una frase que dice, nosotros creamos a Ucrania. El nosotros, que hace referencia a nosotros creamos, que es en presente, y está diciendo nosotros refiriéndose a no a Rusia, sino a la Unión Soviética, no a Uh-huh. Rusia, sino a la Unión Soviética. Claro. Que habla justamente porque para los que busquen en ese pedacito, primero habla de Stalin como creador y fundador de la URSS, Claro. y que ahí agarra y fue donde se anexa el territorio, bla, 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 y después cuando dice, nosotros creamos a Ucrania, nos la quitan, y básicamente ahora lo que estamos tomando es lo que ya nos pertenecía. Por lo Claro. tanto, queda claro que la intención de Putin detrás de esto, detrás de lo que está pasando, es
no es Ucrania, es la recomposición de la erigirse como el personaje que recomponga la Unión Soviética. Ese es el mito que está detrás de lo que está haciendo Putin. Es su intención, que lo logre o no, hay otros factores Claro. que lo hacen. Para lo cual está intentando hacer una estrategia muy similar a la que usó el nazismo en su momento para recomponer lo que era la Alemania, que yo esto, bueno, ahora voy a tratar de explicarlo rápidamente, es un poquito de historia, pero a ver, Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Primera Guerra Mundial, por un lado Alemania, ¿sí? Junto con el Imperio Otomano, eran tres imperios, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, y si no me equivoco, el otro gran imperio era el italiano. Por el otro lado, el imperio, bueno, lo que era Francia, Inglaterra, ¿sí? Y después, bueno, que se mete Estados Unidos. Como siempre ahí, aunque no me inviten, dice yo voy, ¿no? Es el que llega siempre a la fiesta, aunque nunca lo hayan invitado primero. Claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando concluye, ¿sí? La intención que tenía Alemania era la de la reconstrucción de lo que reclamaban su imperio, que había sido desmembrado, que estaba, había sido tomado por Prusia, ¿no? Acuérdense, Prusia, un estado que hoy a nivel de la historia es conocidísimo, y hoy Prusia, bueno, ya no existe como tal, Claro. se desmembró. Bien, ¿qué pasa? Todo lo que sucede, como lo que se llama la firma del Tratado de Versalles, que es el fin de la Primera Guerra Mundial, a todo lo que es Alemania, no solamente que lo desmembra, o sea, lo achica en territorio, sino que le impone unas sanciones económicas que generan una pobreza total en Alemania, una inflación, etc. Entonces Hitler toma toda esa bronca del pueblo, todo eso de lo que nos lo quitaron, lo que era nuestro, y empieza a formar lo que es el nazismo, que sería la recomposición de ese Tercer Reich, que no es más que la creación de ese territorio, de ese imperio alemán, basándose, metiéndole además otros factores, ¿sí? Pero lo que usa como elemento de unión era el desprecio que marcaba que habían tenido con Alemania los aliados. Bueno, Putin en su discurso intenta hacer lo mismo. Si escuchan ese discurso va a ver que dice, me sacaron esto, me sacaron lo otro, nos desmembraron, está intentando hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La estrategia es la misma. La diferencia está en que Hitler hizo algo que no hizo Putin. Que Hitler esto lo hizo primero, antes de ir afuera, antes de empezar a armar lo que fue ya el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión a Polonia, ¿no? Y la anexión prácticamente de lo que es lo que en su momento era el Imperio Austrohúngaro. La diferencia es que Hitler primero convenció a su pueblo Claro. de todo esto. Putin no. Putin directamente es basándose en eso, pero yendo a las armas. No hubo propaganda primero, y por eso es que gran parte del pueblo ruso, por eso esto se habla de Putin y ni siquiera de Rusia. O sea, es como decir... Sí, es el personaje, no el país. El personaje, sale Putin, entra Putón, listo, se acaba el conflicto y todos amigos otra vez. Sí. Porque quedó instalado en su figura. Porque no fue buen estratega. No importó a Rusia y a la gente de Rusia, para empezar, por ejemplo. No, claro, no tomó, o sea, digamos, yo creo que ahí le falló el cálculo de creer que la gente lo iba a seguir por su acción, de que todavía en algún momento el sentimiento de la Unión Soviética se iba a despertar en la gente. Y los rusos, lo que quieren es estar tranquilos, están mucho más cómodos, conectados del mundo y no aislados tras de una cortina de hierro. O sea, entonces no convenció absolutamente a nadie, digamos, con su acción Putin. Por eso digo que fue una mala estrategia. Comparado con Hitler, que primero hizo toda, o sea, a Hitler decía A y lo seguían. Putin no lo sigue, la abuela lo debe seguir nada más, digamos, ¿no? O sea, es solamente porque es el presidente. ¿Sí? No hay otro motivo. Ojo, eso no quiere decir que lo de Hitler, acuérdense, después no supo tener límite
y eso fue lo que le llevó al fracaso. Algún día lo hablaremos, ¿no? Hitler fracasó porque no supo tener límite. Si hubiera sabido cuándo parar, ni siquiera se hubieran metido. No se olviden que la Segunda Guerra no empieza cuando Hitler hace los primeros movimientos. Empieza toda una serie de advertencias igual que ahora. Mirá que te sancionamos aquí, mirá que te sancionamos allá. Si invadís aquí, y Hitler empezó. Polonia empezó, luego decir Austria, hubo un punto donde, bueno, no supo poner el límite, lo que pasó después. Bueno, Putin, entonces de todo eso, hay un montón de cosas para analizar, pero lo más importante es entender dónde se está posicionando él frente a su discurso, qué mito es el que está armando con eso, y ahí puedes ver sus intenciones. ¿Se entiende? Sí, y también no tomar este tema como quién gana y quién pierde. No. Porque no va por ahí, sino es entender cómo se crea la realidad, entender cómo ese escenario global impacta a nivel social y lo vamos conectando con las líneas de tiempo, que es lo que venimos hablando, como desde lo social está la necesidad instalada y como decías, la guerra es la mayor expresión de la necesidad y todos estos datos que también ayudan a verlos en la historia, esos ciclos, cómo se van, o esos mitos que se siguen repitiendo, que están vigentes, nos ayudan a entender y elegir, que es otro punto importante que hemos estado compartiendo aquí, elegir en qué línea de tiempo quieres estar, en esa que es la de la necesidad, o hacer un switch, un cambio y conectar con la iniciación, con lo que compartimos aquí, con la definición y con ser creador Y ser flor de HDP. y ser un super HDP y apostar a crear tu propia economía, tu propia política, transformar la educación y crear hasta tu propia religión o esa conexión con tu propia Claro, no divinidad. es religión, sino que ahí es una cosa del sentimiento, la religiosidad. Otro día también hablaremos de eso. Pero También, bueno, así que los que gusten, así. ¿cuándo es que estamos listos para acompañarnos? Así que los que apuesten por definirse y decidir una definición de una decisión no necesaria para conectar con la iniciación, con tu camino de transformación en tu mejor versión, vamos a estar en agosto 2022 en Cuernavaca, Morelos, México, brindando un taller de economía consciente al cual te invitamos a participar, a sumarte al mailing list para recibir información y también vamos a estar en San Diego, California, brindando Cristian y yo un taller de economía consciente y al cual los invitamos a participar. Entonces, sí, súper entusiasmada. Es el momento 2022. Elige y decide en qué línea de tiempo estás, porque también como nos vienes diciendo, las líneas de tiempo se abren, pero va a haber un tiempo en el que ya no puedas saltar de una a otra. Por eso este es el año de la definición. O Así sea, es. a las cosas, este año se define. ¿Sí? Ya veremos 2023 cuál es la sorpresita que nos trae, ya lo iremos anticipando seguramente aquí en Joya de Iniciación, como lo hemos hecho con el 2022, pero bueno, lo cierto es que hoy, a fecha 2022, ¿no? En este año de tantos dos, de lo que se trata es de entender que tenés que definir una posición. Lo que no se puede es estar en el medio. Por eso, las acciones tibias son las que no tienen lugar. O frío o caliente. Lo que no hay lugar es para la indecisión, para la tibieza. O frío o caliente. Listo. Bueno, Oh, qué maravilla. entonces, bueno, para los que deseen, ya saben, envíen un mensaje a través de mis redes sociales, a mi correo electrónico, sumabrillo@gmail.com o en mi página de internet www.sumabrillo.com para sumarse a vivir esta experiencia presencialmente. Así que muchísimas gracias. Recuerden el AINI que les pedimos, que
que hagan circular, que le den like, que comenten, que envíen sus preguntas. Agradecemos todos los mensajes, unos son muy largos, lo cual agradezco porque son reflexiones que van compartiendo. A toda la comunidad de Joyas de Iniciación a que lean los comentarios y comenten también sobre eso y a que hagan circular esta información. Yo digo, esta información es la que sí tiene que estar circulando por todos lados. Estas joyas tienen que circular. Así que compartan, denle like, escúchenos en la semana en el podcast de Spotify y listo. Muchísimas gracias. Y nos encontramos la próxima semana, el viernes, en el episodio número... En el número 44. Qué bonito, qué belleza. Sí. Y bueno, agradecemos, si te parece, unos minutos. Sí, por supuesto. Hicimos el día de hoy. Pues adelante. Vamos a agradecer, voy a agradecer a todos los que nos están sumando. Gracias a Rubén Medina, que estuvo preguntando durante el episodio de qué opinas, Cristian, de la ontocracia. Lo iremos desarrollando. Lo iremos hablando cuando hablemos más del tema de economía, política, en este caso, política consciente. Alejo Lacerna, muchísimas gracias. Hay nombres que como están todos juntos. Ingrid Aliada, muchísimas gracias. Dice Rubén, paz y bien, muchas gracias. Vero López, muchas gracias. Biblioteca Holística, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí nos mandan saludos. Vero, Ana María, muchísimas gracias. Majo, JR Majo, muchas gracias. Mecha Garrido, muchísimas gracias. Anubia Espinosa y Nora 72111, muchas gracias por acompañarnos. Fabiana Aliada, un abrazote. La notaría Ceci, muchísimas gracias. Mercaba 877, aquí está presente. Muchas gracias por comentar, por compartir. Dice, muchas gracias, Cristian y Sofía, por sus grandiosos aportes. Centurión Cleila, gracias, dice, gracias, Cristian y Sofía, muy interesante. Y bueno, siguen llegando las gracias de Ingrid, de Nora, maravilloso, muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! Y nos encontramos el próximo viernes. Así es. Un abrazo y nos encontramos el próximo viernes. Bye, Cristian. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Bye.